Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra del dictamen. Muchas gracias, señor presidente. El abandono de Pemex. Es Pemex la industria básica que puso el nombre de México en labios de todo el mundo en 1938. Gracias a un gobierno nacionalista, revolucionario y reivindicador de los derechos de los pueblos eternamente explotados por las naciones desarrolladas, como lo fue el gobierno de Lázaro Cárdenas, que nacionalizó la industria petrolera, apoyado en obreros y campesinos, conscientes de que con la expropiación rescataban para la nación recursos que eran suyos y que les permitirían superar los problemas del desarrollo de México como nación independiente. Heberto Castillo, un gran mexicano, un patriota, un defensor de México, de la nación. Tuve la oportunidad de trabajar como su secretario particular y escucharlo en esta alta tribuna. Compañeras y compañeros, el dictamen que se discute contiene un cambio fundamental en el concepto que el país tiene sobre la propiedad de los hidrocarburos. Pretende reducir la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos a una sola situación: cuando estos se encuentren en el subsuelo, y pretenden eliminar la exclusividad de la nación en materia de petróleo y electricidad, asunto de gran importancia para la vida del país, como mis compañeros ya lo han señalado reiteradamente. Pregunto a los presidentes de las comisiones dictaminadoras, a las y los senadores del PRI y del PAN, si conocen algún modelo de contrato de licencia para la exploración y extracción petrolera. Si lo han confrontado, en el caso de que algunos de ustedes lo conocieran, con un contrato de servicios, con uno de producción compartida o con una concesión, como las que se expidieron a favor de las compañías petroleras a principios del siglo XX aquí en México. Pues quiero presentarles aquí esas concesiones y contratos para mostrarles lo que ustedes van a votar el día de hoy. Quiero decirles que los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos son un modelo no muy común por su nombre, aunque sí en sus mecanismos son una concesión. Las licencias son los nombres que la industria petrolera internacional da a las concesiones modernas, y así los conoce la industria petrolera internacional. Les repito, los contratos de licencias son una concesión. Hace un momento, el senador Penchina vino aquí por primera vez a tratar de debatir sobre licencias y concesiones. Daniel Johnston, autor básico de la literatura estadounidense sobre contratos y concesiones, señala, y aquí traigo una copia para quienes lo deseen consultar, que en Estados Unidos las concesiones se llaman leases y en el Mar del Norte license. Para este autor clásico en la materia son lo mismo e implican un dominio mayor sobre los hidrocarburos, donde las empresas se apropian casi totalmente de los hidrocarburos. El tema es grave porque comporta una contradicción jurídica grave y que se quiere incorporar a la Constitución. Tengo aquí en mis manos 3 contratos para quienes los deseen consultar. Un contrato de producción de PDVSA y Shell,
una concesión de la compañía El Águila y un contrato de licencias de Perupetro. Este es el modelo que ustedes dicen van a aplicar, lo dicen en este dictamen. Sé que de inmediato alguien va a responder, dado que no somos expertos, que cómo se sabe que ese contrato es el que se aplicará en México. Quiero decirles que estos modelos se adaptan a cada país, pero mantienen su estructura y esencia. Por eso era obligación de las y los senadores de las comisiones dictaminadoras examinar en sus escritorios tranquilamente estos tipos de contratos y concesiones que comprometen el futuro del país. Les leo la cláusula preliminar en su inciso segundo de este contrato de licencias. Los hidrocarburos in situ, dice, al igual que lo dice el dictamen, son propiedad del Estado. El derecho de propiedad sobre los hidrocarburos extraídos es transferido por Perupetro al contratista en la fecha de suscripción conforme a lo estipula el contrato. Este modelo de contrato que se pretende imponer, estos contratos ceden la propiedad del petróleo. ¿Dónde quedó la propaganda del presidente Peña Nieto? Que el petróleo no se cedía. Esta es la razón por la que pretenden cambiar la Constitución para establecer que la nación es propietaria de los hidrocarburos, pero solo cuando están en el subsuelo. Sigue este contrato de concesiones, de licencias, perdón. La presente concesión se expide sin perjuicio de tercero y con el apoyo, perdónenme, la cláusula anterior será muy diferente al texto siguiente. La presente concesión se expide sin perjuicio de tercero y con apoyo del artículo 126 del reglamento de la Ley del Petróleo, confiere la posesión legal del derecho de exploración y explotación petroleras en el terreno que les ampara. Este texto pertenece a la concesión que el gobierno mexicano dio aún en 1933 a la Compañía Mexicana de Petróleos El Águila, y es prácticamente lo mismo. La licencia que analizamos en su cláusula segunda, objeto del contrato, precisa: el contratista tendrá el derecho de propiedad sobre los hidrocarburos extraídos en el área de contrato, de conformidad con lo establecido en el numeral segundo de la cláusula preliminar. Señoras y señores, ¿van ustedes a autorizar contratos por 40 años o más? ¿Lo sabían? Les leeré la cláusula tercera: plazo, condiciones y garantías de este contrato de licencias de Perupetro. Artículo 3.1. El plazo para la fase de exploración por hidrocarburos es de 7 años. El plazo para la fase de explotación de petróleo es el que reste después de terminada la fase de exploración hasta completar el plazo de 30 años. El plazo para la fase de explotación de gas natural no asociado y condensados es el que reste después de terminada la fase de exploración hasta 40 años, hasta completar 40 años. Es el caso que el crudo se da plazo de 30 años y en el caso del gas de 40 años. Lo mismo que se le daba a El Águila en los años 30, pueden ustedes cotejar. ¿Se dan cuenta? Señor senador, le ruego que concluya su intervención. Encamino mi intervención hacia finalizarla, presidente. ¿Alguien aquí podría decir con sinceridad que después de explotar un yacimiento durante 30 años, en realidad el Estado podría decir que es propietario de las reservas, o desde que se firma una concesión se está cediendo físicamente el conjunto de la reserva descubierta? Lo advierto desde ahora.
Habrá una total discrecionalidad respecto de información geológica que surge de los yacimientos, que es estratégica y que siempre estará a la decisión unilateral del contratista, del concesionario, pues. El artículo 6.7, el contratista puede revelar la información obtenida de las operaciones sin aprobación de la otra parte en los siguientes casos. El inciso B dice así: en relación con financiaciones u obtención de seguros. El contratista tiene el derecho de llevarse el petróleo y las divisas al extranjero. ¿Qué pasará con nuestras reservas monetarias? ¿Lo han pensado, señoras y señores? Pues yo estoy seguro que los negociadores del PRI y el PAN sí lo saben, y vendrá una prevención para que esto ocurra en la legislación secundaria, tal como ellos ya lo han filtrado. El artículo 11.2, régimen cambiario, dice: el Banco Central, en representación del Estado, garantiza al contratista, de acuerdo al régimen legal vigente en la fecha de suscripción, el inciso A, libre disposición por el contratista de hasta el 100% de las divisas generadas por sus exportaciones de los hidrocarburos fiscalizados, las que podrá disponer directamente en sus cuentas bancarias en el país o en el exterior. Por si lo anterior no fuera suficiente, sobre el régimen laboral establece el 17.2. En los casos de huelga, solo huelga, paro u otros similares, una de las partes no podrá imponer a la otra una solución contraria a su voluntad. ¿Para qué modificaron entonces la ley laboral? ¿Y el régimen de derecho dónde queda? Y por supuesto, nos sujeta al arbitraje internacional. Compañeras y compañeros, el mandato que tenemos aún durará algunos años, y les digo desde ahora que estaremos al pendiente, que exigiremos se nos den a conocer los contratos que se asignen para revisar sus cláusulas, y que entonces volveremos a tener este debate. Es claro, no lo oculten, la reforma que ustedes van a imponer es un asunto de poder y dinero. Que por favor concluya su intervención. Concluyo, presidente. ¿Acaso será un exceso decir que la prenda que aquí se juega es la misma presidencia de la República? En realidad, la magnitud de los intereses que están en juego habrán dejado fuera compromisos de la magnitud que he aludido en el futuro próximo. Son respuestas que tendrán que dar el día de mañana. Senador Luis Sánchez, ¿me permite hoy traicionan a México. ¿Me permite un momentito? Sí, senador Zoé Robledo, ¿para qué asunto? Para consultarle al orador, si me permite hacerle una pregunta. Con todo gusto, presidente. Adelante, para senador. preguntarle al senador Luis Sánchez, en su calidad de vicepresidente de la mesa directiva, si él nos puede resolver la duda que se ha expresado ya aquí públicamente sobre cuál es la respuesta que hemos tenido por parte de la Secretaría de Gobernación, o cuál es el estatus de la solicitud que hicimos a la mesa directiva respecto a la solicitud para que la mesa directiva a su vez solicitara a la Secretaría de Gobernación en su dirección de radio, televisión y cinematografía de una cadena nacional para este debate, porque vaya, ya pasaron más de 6 horas de esa solicitud y aún no tenemos respuesta. Quizá le está hablando ya Osorio Chong al vicepresidente. Bueno, en ese carácter. En el uso de la palabra, señor senador Luis Sánchez. Hasta este momento, señor senador, puedo decirle que no tenemos una respuesta, o no conozco que nos hayan dado una respuesta. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Le informo al senador Zoé Robledo que la petición que hicieron está atendida y en un momento más, indudablemente, que se resolverán los términos que ustedes la plantearon. Gracias. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen. Y les ruego ahora sí a los oradores que siguen que en aras del tiempo en la que podamos escuchar a todas y a todos, respetemos el término reglamentario de 5 minutos. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores,
El día de hoy estamos frente a una reforma constitucional de la más alta relevancia histórica. Representa, sin la menor duda, una verdadera oportunidad para transformar a nuestro país. Estamos ante la real oportunidad de brindar a las siguientes generaciones de mexicanos la garantía de un mayor bienestar. El Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República ha acompañado de manera decidida y responsable los cambios estructurales que requiere nuestro país. No podía ser distinto en esta ocasión. Con un amplio sentido de seriedad, compromiso y amor por México y los mexicanos, hemos participado en el profundo análisis de las distintas iniciativas que en materia de reforma energética han sido presentadas ante nosotros, así como en los nutridos foros, tanto en cantidad como en calidad, que fueron organizados por el Senado para escuchar a todas las voces. Gracias a ello, nos ha sido posible identificar las coincidencias que nos unen en la búsqueda de un bien mayor. Todos estamos conscientes de la importancia que tienen los recursos petroleros de nuestro país, recursos que forzosamente deben de servir como palanca para el crecimiento y desarrollo de nuestra nación. La reforma energética debe privilegiar el desarrollo sustentable, lograr el adecuado equilibrio entre los factores económico, social y ambiental. La reforma energética del 2008, si bien incorporó un nuevo andamiaje legal para promover la eficiencia energética y el aprovechamiento de energías renovables, en el Partido Verde consideramos que esos cambios no han contribuido lo suficiente para impulsar una matriz de generación de energía eléctrica más limpia, basada en las energías renovables. Nadie aquí puede negar que Pemex no cuenta con autonomía ni financiera, ni presupuestal, ni de gestión. El actual régimen fiscal de Pemex está sustentado en un esquema de derechos rígidos, los cuales se determinan sin reconocer plenamente las necesidades de inversión de la empresa. Lamentablemente, el estricto control presupuestal le impide destinar recursos suficientes para mantener la infraestructura existente o para expandir dicha infraestructura ante los nuevos retos en materia de yacimientos petroleros. Es por ello que en la propuesta de reforma energética que estamos discutiendo el día de hoy, se reconoce que Pemex requiere un tratamiento fiscal distinto, un tratamiento comparable al de otras empresas petroleras exitosas en el mundo, que le permita maximizar su capacidad de extraer reservas existentes y asegurar nuevas reservas para el futuro. En otros países, las empresas petroleras nacionales pagan contribuciones más moderadas que las que hoy paga Pemex, además de contar con la flexibilidad necesaria para determinar los montos que pueden ser reinvertidos para el fortalecimiento de esas mismas empresas, así como los montos que deben de ser transferidos a la hacienda pública para impulsar políticas en materia de desarrollo social, salud, infraestructura u otras actividades prioritarias para el Estado. Que quede claro, un objetivo central de esta reforma es transformar de fondo la forma en que el gobierno se allega a ingresos para financiar el desarrollo de nuestro querido México, al mismo tiempo que promueve condiciones para lograr una mejor asignación de recursos en el sector energético de nuestro país y genera condiciones para lograr incrementos sustanciales en los niveles de inversión. En esta discusión no podemos perder de vista la perspectiva internacional y el desempeño del sector de hidrocarburos en los últimos 10 o 15 años. Casos emblemáticos en Latinoamérica son Colombia y Brasil. Desde 1999, Colombia implementó acciones para hacer del sector petrolero más atractivo para la inversión privada y para liberar de restricciones a la Compañía Nacional Petrolera Ecopetrol. En 2003 se estableció un nuevo marco regulatorio que ofrece un ambiente altamente competitivo para las compañías petroleras que ha logrado muy importantes avances. Por ejemplo, mientras que en el año 2002 pudo invertir solamente $1,000 millones, su mayor autonomía financiera hoy en día le permite que en este año destine $10,000 millones en inversión. En el mismo lapso, gracias a las reformas referidas, los ingresos del gobierno por actividades petroleras pasaron de representar apenas 11% a un nivel de 24% en este año 2013.
En Brasil, desde 1997 se acabó el monopolio de Petrobras y se permitió la entrada de privados a actividades petroleras. Petrobras fue reformada para permitirle operar de la misma manera que una compañía privada, incrementándose de manera drástica su producción, rentabilidad y capitalización en el mercado de valores. De la misma manera que en Brasil, su contribución a los ingresos del gobierno nacional ha sido sustancial. El proyecto de reforma energética que hoy discutimos permitirá que Pemex tenga el carácter de empresa productiva del Estado, manteniendo el gobierno federal la propiedad y el control de la misma. Subrayo esto: es totalmente falso que Pemex vaya a privatizarse. Al contrario, la propia propuesta prevé la emisión de disposiciones legales que fortalecerán a Pemex. Asimismo, en este contexto de propuestas para Pemex, la reforma prevé una ronda cero con la que se adjudicará a Pemex las áreas en explotación y campos de producción que ésta desee operar. Retendrá las áreas exploratorias donde haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración y conservará los derechos sobre los campos hoy en producción. A través de esta reforma energética, también se amplían y fortalecen las facultades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, misma que servirá de apoyo técnico para la Secretaría de Energía, con el fin de que las asignaciones o contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos estén debidamente argumentados, situación que representa una gran importancia para la protección de nuestros recursos energéticos. En su afán por descarrilar esta histórica reforma, en los últimos días hemos sido testigos de un denodado esfuerzo de la izquierda para recitarnos un sinfín de citas literarias de pensadores de varios periodos de la historia de México y de la humanidad. Incluso llegamos al grado de escuchar en voz de un colega senador un pasaje de la Biblia. Han decidido voltear atrás para esculcar en los expedientes de la historia toda aquella frase que pudiera servirles para frenar las posibilidades de mejores opciones de desarrollo para nuestros compatriotas. Nosotros vemos hacia adelante, sabemos que se han cometido errores tanto en México como en otros países, pero también sabemos que muchos otros países han logrado importantes éxitos al atreverse a dar este paso audaz que hoy tanto miedo provoca en muchos países. El pasado domingo, un colega cuestionó mi postura sobre el dictamen que hoy discutimos cuando mi padre fue un exitoso funcionario de Pemex. A él le respondo que, en efecto, mi padre se jubiló de Pemex siendo subdirector de la región marina. Yo mismo me siento orgulloso de lo que hoy soy, habiéndome creado prácticamente dentro de Pemex. Pero no se equivoquen, ello no significa que viviré el resto de mis días hipnotizado por la nostalgia de algo que Pemex ya no es. Concluyo, señora presidenta. No tengo ninguna duda que el mejor camino para volver a ser de Pemex la empresa que mayor orgullo despierta en los mexicanos es liberándola del yugo que hoy le significan las crecientes necesidades de recursos para financiar el gasto público, al tiempo de incentivarla a incrementar de manera sustancial sus niveles de eficiencia operativa y administrativa mediante la mejor forma para lograrlo, un entorno en competencia. En el Partido Verde estamos convencidos de que la reforma energética es necesaria para impulsar a nuestro país a lograr su potencial, a lograr mayores tasas de crecimiento de la economía, a lograr mayores niveles de bienestar. El aprovechar la riqueza de nuestros productos naturales como palanca de desarrollo social es el mejor legado que podemos dejarle a las próximas generaciones de mexicanos para alejarlos de las condiciones de pobreza que hoy afectan a millones de familias mexicanas. Estoy seguro que por esas generaciones de mexicanos que a todos ustedes les preocupan, podemos atrevernos a dar este paso histórico. Nosotros así lo haremos. Por ello, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Marco Antonio Blasquez Salinas, del Grupo Parlamentario del PT. Hasta por 5 minutos, señor senador. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Con el permiso de la Asamblea. El dictamen que se somete a nuestra consideración trastoca las decisiones políticas fundamentales de nuestro país en materia energética. La reforma que se pretende ahondará los niveles de pobreza, de desigualdad y de marginación y no va a contribuir a modernizar el sector energético de nuestro país, sino que lo desmantelará.
Para argumentar estas afirmaciones, expongo las siguientes consideraciones a la Asamblea. 1. Los principios constitucionales fundamentales en materia energética son el que señala que la nación tiene la propiedad originaria sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, el del dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre todos los recursos naturales del subsuelo, incluyendo el hidrocarburo, el de la explotación directa de los hidrocarburos por parte de la nación, el que expresa que los hidrocarburos y la petroquímica básica constituyen un área estratégica de la economía nacional y que el sector público las tendrá a su cargo de manera exclusiva. La ampliación o reducción de límites materiales implícitos en la Constitución depende de lo que la sociedad mexicana considera como fundamental y básico en su Constitución, y es un hecho evidente y comprobable de la historia nacional la lucha del pueblo mexicano por el dominio directo, inalienable e imprescriptible sobre sus recursos naturales, por lo que no hay duda que los principios constitucionales en materia energética previstos en los artículos 25, 27 y 28 de nuestra ley fundamental constituyen límites materiales al poder de revisión previsto en el artículo 135 de la Constitución. En estas circunstancias, la alteración, limitación o reducción de las decisiones políticas fundamentales hace necesario que la soberanía regrese a su titular para que ésta, por medio de una asamblea constituyente, determine el mantenimiento o su sustitución de los límites expresos o implícitos de una Carta Magna. ¿Cuáles son las consecuencias si se aprueba esta reforma constitucional en materia energética? 1. El dictamen contradice las decisiones políticas fundamentales de nuestro ordenamiento y en este sentido es inconstitucional. 2. Fortalecerá los poderes fácticos transnacionales. 3. Va a liberalizar y a privatizar a los sectores de la electricidad y los hidrocarburos, que estarán regulados por el libre mercado y México perderá la rectoría económica que ha tenido en estos ámbitos. 4. Establece un régimen inconstitucional de contratos y licencias en donde el pago a la empresa petrolera transnacional se vinculará a la cantidad de petróleo extraído o al éxito en la producción. 5. Permite que las grandes empresas petroleras transnacionales demanden la aplicación del derecho de los tratados a instancias arbitrales y o jurisdiccionales extranjeras. 6. No hay garantía de la certeza jurídica. Asuntos nodales quedan confiados a la legislación secundaria. No existe, asimismo, un estudio del impacto económico de la reforma. Tanto el penúltimo párrafo como el último del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establecen lo siguiente: las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente. Sigo citando: el Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión. Las normas citadas con anterioridad son obligatorias y no potestativas. La evaluación del impacto presupuestal de una iniciativa o de un dictamen constituye un requisito de procedibilidad. La evaluación presupuestal del dictamen es de previo y especial pronunciamiento. Si no se cumple con la obligación citada, las iniciativas y el dictamen correspondiente no pueden discutirse, mucho menos aprobarse y votarse. Conclusiones. Esta reforma dejará a nuestra sociedad dividida, con heridas y enconos que tal vez sean insuperables. La reforma energética que nos propone el dictamen no es consecuencia del consenso social y deroga, sin embargo, decisiones políticas fundamentales. Lamento que no haya existido
un centro político moderado que haya equilibrado respecto a esta reforma energética las posturas antagónicas existentes en la sociedad. Estoy convencido que requerimos de una reforma energética para sanear y modernizar el sector y colocarnos en la vanguardia mundial. Se requiere una reforma a la medida de las necesidades de la industria nacional que no comprometa, como esta, la soberanía ni la rectoría económica del Estado. Y esta reforma que discutimos no es la que México ni la industria energética necesitan. Por eso, mi voto será en contra. Es la cuenta, señora presidenta. Gracias, senador. Informo a la Asamblea, senadoras y senadores, que de la plática que ha tenido esta presidencia con los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, se redujo la lista de discusión en lo general. La leo y agradezco mucho la comprensión. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno del PRD en contra, senador Manuel Camacho Solís del PRD en contra, senador Ernesto Rufo Apple PAN en contra, senador Fidel de Meix Hidalgo PRD en contra, senador Benjamín Robles Montoya PRD en contra y senador Humberto Mayanz Naval del PRI a favor. Todos hasta por 5 minutos. Les pido el respeto del tiempo y pasaremos después a la votación en lo general. Tiene el uso de la tribuna la senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Gracias, senadores, por su Más arriba, no estoy tan chaparrita. Gracias. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Perdón, un momentito, ¿sí? Sonido en el escaño, senadora Dolores Padierna. El senador Adán no está dado, o sea, debe de haber aparecido en la lista de posicionamientos en lo general. Que lo vuelvan a checar, el que agarre las palomitas de usted, pero que venga el senador y ahorita revisamos y nos vemos, pero justo fue lo malo que me pasaron ustedes. Empiece, senador. Gracias, presidente. Los integrantes del Partido de la Revolución Democrática, legisladores de izquierda, hemos tenido oportunidad de compartir en esta tribuna las razones técnicas, históricas, económicas, por las que no solamente debemos votar en contra de esta reforma privatizadora, sino además estamos obligados a dejar testimonio, a hacer patente nuestra posición en contra de esta iniciativa que va a despojar a los mexicanos del petróleo. No es un asunto solo de decir no porque no, no es un prejuicio, no es solamente decir no porque somos oposición, es un asunto de hacer conciencia, de tener memoria, es un asunto de revisar qué es lo que ha pasado en nuestro país de 20 años a la fecha, en donde gobiernos priistas nos han vendido, nos han llevado a la idea de las privatizaciones. Solamente es cuestión de revisar, como ya lo hemos dicho, qué ha pasado con la telefonía en nuestro país, qué ha pasado con la banca, con los ferrocarriles, con los aeropuertos, con las aerolíneas, con las minas, con los satélites. Para todos esos eventos siempre los argumentos han sido los mismos, que por cierto expusieron ya algunos legisladores del PRI y del PAN. Nos han dicho que se trata de más empleo, competencia, todos estos argumentos, pero en realidad, ¿qué es lo que nos han traído de verdad, de manera tangible, todas estas privatizaciones? Sin duda, lo primero que nos han dejado, y que por desgracia creemos que esto se va a repetir, han sido de inmediato nuevos ricos, porque por supuesto que aquí ya hay gente que está avisada, negociada, advertida, que están a la espera del negocio que ya está pactado, que ya está acordado dentro y fuera de nuestro país. Y de mí se acuerdan si no empezamos a escuchar a los nuevos ricos que van a ser consecuencia de esta privatización.
¿Qué nos han dejado? Pues servicios que por supuesto no son los más eficientes, sino son los más caros del mundo, como todos estos que acabo de enumerar y que por desgracia siguen prevaleciendo en nuestro país. Por supuesto, la lista del desempleo deberá seguir creciendo con esta privatización. Ahí están los extrabajadores de ferrocarriles, extrabajadores de aerolíneas, y bueno, esperaríamos que no se sumaran más listas de despedidos en este proceso. Pero estamos hablando de que en esta ocasión, como lo hemos dicho, no se trata de una privatización más, no se trata solamente de todas estas propuestas. Estamos hablando nada más y nada menos de la empresa que sostiene en gran medida la economía de nuestro país. Estamos hablando de un sector que aporta el 8% del Producto Interno Bruto, 30% del ingreso al gobierno proviene de Pemex, proviene de esta industria, y por ello es muy importante tener claro el impacto que esto puede tener. Estamos hablando de una privatización que se da o se pretende dar en condiciones diferentes. Tenemos un país que tiene al 50% de la población en pobreza, tenemos una inseguridad creciente, tenemos al narcotráfico pretendiendo gobernar en una parte importante de nuestro territorio. Tenemos a una población indignada, a una población con coraje, y que la muestra más clara de ello es la forma en la que hoy estamos legislando. Algunos dicen que estamos a salto de mata, tenemos que escondernos aquí en algunos hoteles, tenemos que entrar agachados en algunos coches, porque simple y sencillamente la gente está reprobando lo que aquí hoy está sucediendo. Pero también es importante revisar qué es lo que vemos hoy con esta reforma privatizadora. Hoy vemos a un PRI traicionando sus orígenes. Hoy vemos a un PRI enterrando su vocación nacionalista revolucionaria. Hoy vemos a un PRI traicionando a la ciudadanía. Y como lo decía un legislador el día de ayer, cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Hoy vemos a un PRI traicionando con esa lamentable negociación que aceptaron el día de ayer de parte de Acción Nacional al sindicato de petroleros, que aunque no estemos de acuerdo, aunque no nos guste, hay que reconocer que es un sindicato que le ha sido leal al sistema, un sindicato que le ha ayudado al sistema, y negocian en contra de su sindicato, aceptaron sacarlo del Consejo de Administración. Por supuesto que no se trata de defender aquí al líder sindical, no se trata de defender al senador Romero Deschamps, se trata de defender a la clase trabajadora, se trata de hacerles un llamado para que no lastimen a este sindicato. ¿A poco ustedes le creen a la gente de Acción Nacional que en serio lo que buscan es la transparencia y la rendición de cuentas sindical? Nunca lo hicieron en sus gobiernos, eso no es verdad, es la política antiobrera. Es lo único que demostraron a lo largo de sus gobiernos panistas, golpear a los trabajadores, y ahora lo piensan hacer con los petroleros. Yo hago un llamado, de verdad, un llamado a la reflexión a los priistas. Van a consumar su reforma, van a consumar su golpe. No lastimen más a los trabajadores, no lastimen a un sindicato que, si bien es cierto podemos estar en contra de algunas prácticas, nadie puede negar que tiene trabajadores con buenas condiciones laborales, con buenas prestaciones, y hoy los van a lanzar a la calle con esta negociación vergonzosa que aceptaron con la gente de Acción Nacional. Esto es solamente por señalar uno de los temas que conocemos y que por desgracia advertimos que se están cocinando detrás de esta reforma privatizadora. Yo solamente quiero concluir haciendo de nueva cuenta un llamado. Se va a consumar este golpe, esta reforma, y solamente es importante tomar nota, y vamos a seguir haciendo ese llamado desde el PRD, desde la izquierda. En este país también hay indignados, como sucedió en Egipto, en España, en Brasil, en Chile, que estamos obligados a escuchar.
No provoquemos el coraje de la gente, no despreciemos a la gente, hay que escucharla. Queremos hacerles ese llamado a los legisladores que van a votar a favor de esta reforma para despojarnos del petróleo, para que le den entrada a la consulta popular. Es la única oportunidad que tenemos de escuchar a la gente y de canalizar su coraje y su molestia. Ojalá que sean sensibles y que puedan sumarse a este llamado y que nos cumplan con esa consulta popular. Gracias, presidente. Gracias, senadora. En el uso de la palabra, el senador Ernesto Rufo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Compañeras senadoras y senadores, vengo a razonar mi voto en contra. Voto que no compromete el resultado de hoy, pero que quiero hacer distinguir a manera de reclamo en contra de la partidocracia, para alertar, para convocar a la ciudadanía a que se convierta en supervisora del gobierno. Llevo ya casi 30 años buscando el cambio y este no llegó con la alternancia en el poder. Los partidos políticos y sus camarillas no manejan ideales, sino intereses. Solo mediante la férrea supervisión ciudadana podemos lograr que el gobierno funcione para los mexicanos. Somos un país con riqueza natural en donde en la escasez medran los intereses de los ventajosos al amparo de la fragilidad de nuestras instituciones, de nuestras leyes que son violadas. Así y en lo general se da la corrupción e impunidad. Por esto, mexicanos, debemos organizarnos para que el gobierno cumpla las leyes y que conste que ya no me refiero al gobierno emanado de qué partido político. Hoy voto en rebeldía, voto en reclamo, porque quiero que funcione el legislativo, que no nos impongan mediante pactos el ritmo y sentido del rumbo de la nación. Quiero para mi país acciones que contemplen la realidad y no escenarios anuentes de algunos medios de comunicación. Quiero que se reconozcan las capacidades de nuestras regiones y que no nos impongan desde el gobierno central lo que es bueno para nosotros. Quiero que el debate verdadero entre las distintas filosofías políticas vayamos avanzando en lo que es posible y encontrar espacio a las diferencias. Hoy voto en contra a manera de reclamo. Muchas gracias. Gracias, senador, por su respeto al tiempo. Senador Manuel Camacho Solís tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, por favor. Con su permiso, señora presidenta, ¿qué pensaría un ciudadano norteamericano que le dijeran que el discurso de Lincoln de la casa dividida había que borrarlo, o el discurso de Gettysburg, o la decisión de la abolición de la esclavitud? ¿Qué pensaría un demócrata mexicano que le dijeran que tenemos que olvidarnos de Madero y del libro de la sucesión presidencial? Lo que no podemos hacer en este Senado
es desfigurar lo que fue Cárdenas, lo que hizo y dijo Cárdenas y lo que hoy significa. Por eso dedicaré mi intervención a escuchar el discurso del general Lázaro Cárdenas. Negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia. Y en esta situación de suyo delicada, el poder público se vería asediado por los intereses sociales de la nación, que sería la más afectada, pues una producción insuficiente de combustibles para las diversas actividades del país, entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como la de transportes, o una producción nula o simplemente encarecida por las dificultades, tendría que ocasionar en breve tiempo una situación de crisis incompatible no solo con nuestro progreso, sino con la paz misma de la nación. Paralizarían la vida bancaria, la vida comercial en muchísimos de sus principales aspectos. Las obras públicas que son de interés general se harían poco menos que imposibles y la existencia del propio gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería asimismo el poder político, produciéndose el caos. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen autoridades del propio país. Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exiguos salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México. Pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente en que el país se debate, sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busque elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos. Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. El gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la República y para ello solo pido al pueblo confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio gobierno tuviera que dictar. Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transportes, etc., desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de los mexicanos. Al pueblo mexicano,
Ha pasado solo una semana de la expedición del decreto que expropió en favor de la nación los bienes que constituyen la industria petrolera del país, y ya vuelvo a tener el honor de dar cuenta al pueblo del proceso que se sigue para llevar a feliz término tan trascendente resolución, pues pueblo y gobierno sienten, el primero, la urgencia de conocer hasta el detalle las actividades emprendidas, y el segundo, para obtener el constante apoyo de la opinión nacional que lo estimule y lo aliente con el permanente esfuerzo que es menester desarrollar para tan patriótico empeño. Ya se ha tomado posesión de los bienes enteros de las compañías petroleras y seleccionado el personal directivo de entre nuestros más connotados técnicos y administradores, así como de los más responsables miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros, para que dirijan la nueva explotación nacional, pudiendo asegurar desde Senador, le pido al orador que todos han termine respondido y a los con compañeros respeto a Se la han tribuna. dictado las medidas necesarias para que los fondos procedentes de la explotación petrolera se dediquen preferencialmente al fomento y aprovechamiento de la misma industria y a la amortización de la deuda contraída por la nacionalización del petróleo, ya que ello nos garantizará el cumplimiento de la obligación contraída, y solo en forma perentoria o fortuita podrá gravitarse la solvencia del compromiso sobre los recursos ordinarios del pueblo, y para cuyo efecto se ha aceptado la oferta popular de contribuir con los fondos individuales de los ciudadanos a reforzar la solvencia de la nación para que quede asegurado el éxito. Por fortuna, el pueblo de México comprendió inmediatamente los efectos saludables de la resolución del gobierno y externó su opinión en una forma plebiscitaria y entusiasta que no tiene precedentes en México. Las grandes manifestaciones de los estudiantes universitarios, de los obreros, de los campesinos, del ejército y del pueblo en general, verificadas unánimemente en toda la República, fueron por su número y entusiasmo de las que harán época en la vida cívica del país, y las jornadas que posteriormente se llevaron a cabo en esta capital, promovidas por la mujer mexicana, le pido al orador que termine su intervención, y a los compañeros que respeten la tribuna. insólita del clero mexicano, que por primera vez en la historia del país se presentó sin egoísmos a contribuir en un hecho de esta naturaleza, pusieron de relieve las virtudes que privan en el pueblo y la circunstancia muy especial de que las clases más pobres de la nación y las laborantes de toda actividad productora, que fueron las que dieron las más fuertes notas de emotividad y de sacrificio en sus aportaciones, revelaron la unanimidad con que México está dispuesto a llevar hasta el fin este acto de emancipación definitiva de su economía interior, librándola de toda tutela extraña y de toda especulación egoísta que por muchos años se opuso a la evolución industrial de la nación mexicana, al mejoramiento de los trabajadores, no solo de la industria petrolera, sino de aquellas actividades que por necesidad de combustibles se sentían obstaculizadas para responder a las fuertes demandas del trabajo, y finalmente para librarse de una corruptela siempre en acecho de la ética gubernamental, que en ciertos momentos llegó a ser el argumento definitivo y el arma más eficaz de las empresas petroleras para favorecer su expansionismo y consolidar su situación. Los pueblos libres y los trabajadores de todo el mundo, señor presidente, saben que el día en que los magnates hablan de denegación de justicia es porque ha cesado de imperar su influencia, y el imperio de la ley se abre paso para defender a los inermes y a los desheredados de toda garantía, pues de grandes sacrificios, hasta que vino el periodo de la reforma, en que los legisladores mexicanos pudieron dar leyes y normas sociales a su país, sin tropezar ya con los obstáculos de las conciencias que oprimían los enemigos del progreso. Hoy solo tendremos necesidad de sacrificios económicos para poder entregar a nuestros descendientes una riqueza que, siendo de la nación originalmente, había pasado manos extrañas por imprevisión de nuestra política interna, y que, siendo de una potencialidad extraordinaria, ha tratado de influir no en el adelanto y bienestar del pueblo como debiera, sino en conservar su atraso y su miseria. La conducta de las compañías y su rebeldía para obedecer la resolución de la Suprema Corte de Justicia hizo que el gobierno obrara radicalmente para acabar de raíz con una situación que venía lesionando los intereses de la nación. La expropiación fue en sí un acto de soberanía que tuvo el apoyo espontáneo de todo el pueblo. En esa ocasión se puso de manifiesto una vez más el fervor patrio que encierra el alma mexicana. Senador, le pido de favor que con la expropiación nació la empresa organizada por el gobierno que controlaría íntegramente esta importante industria para desarrollarla en beneficio de toda la nación. Y fue con el apoyo unánime que el pueblo dio al acto de expropiación y con la reforma constitucional de 1939 que se menciona, que quedó oral y legalmente consolidada la nacionalización de la industria petrolera que en lo adelante dirigiría el Estado. Les agradezco que hayamos escuchado la voz del general Cárdenas. Gracias.
Tiene el uso de la tribuna el senador Fidel de Médicis Hidalgo. Por favor, respeten la tribuna. Ese fue el acuerdo. Fidel va a hablar. Senador de Médicis. El monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo. Tiene el uso de la tribuna la senadora El deber de buscar... senador de Médicis, por favor. Y después la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, por favor, de este lado de la tribuna, si es tan amable. ¿Allá? Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, hemos insistido en que este acto atentatorio contra la nación va a generar irritación social, pero es importante que el pueblo de México vea de dónde viene la agresión hacia nuestra patria. Hemos planteado que esta reforma energética es una lucha entre el liberalismo y el conservadurismo. Desde la izquierda impulsamos con mucha dedicación, ahínco y amor patriótico lo que hemos denominado nuestro proyecto alternativo de nación, que no es otro que el Estado social, democrático y de derecho. En este proyecto de nación, por delante ponemos los intereses del pueblo, por eso se denomina Estado social. No concebimos una patria en donde la participación ciudadana no sea la rectora de las grandes decisiones que se tomen en este país. Por eso hemos estado insistiendo que si se quiere hacer la reforma energética, se le pregunte al pueblo, porque el petróleo, la electricidad y todos los recursos que están en el subsuelo, en las aguas, son propiedad de la nación. Por eso nos llamamos Estado social, democrático y de derecho, porque no concebimos ninguna acción fuera del marco de la ley que nos hemos dado. En contraposición, el neoliberalismo plantea una situación de empobrecimiento de nuestro pueblo. Las características de este sistema que han lastimado profundo al pueblo son las siguientes, y es importante que se escuchen bien. La desregulación del comercio y las finanzas, tanto en su nivel nacional como internacional, la privatización de muchos servicios otrora brindados por el Estado, la cesión por parte del Estado de su compromiso de regular activamente las condiciones macroeconómicas, especialmente en lo referente al empleo, la brusca reducción en el gasto social, la reducción de los impuestos aplicados a las empresas y familias, los ataques desde el gobierno y las empresas a los sindicatos, desplazando el poder a favor del capital y debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores, la proliferación de los trabajos temporales sobre los trabajos fijos, la competición desenfrenada entre las grandes empresas en relación a un entorno menos agresivo, propio de la configuración de la posguerra, y la introducción de principios de mercado dentro de las grandes empresas, particularmente en lo referente a las remuneraciones de los trabajadores de más poder. Compañeras senadoras, compañeros senadores, esta reforma energética que están impulsando es un retroceso económico e histórico. Estamos volviendo a una situación que prevalecía antes de 1938 y que generó la reacción del gobierno de Lázaro Cárdenas y, por supuesto, la reacción patriótica del pueblo. Y en ese sentido,
El pueblo sabrá responder ante esta agresión de que es objeto. Volveríamos a la situación que tenía sometido al país, y esto es una traición a la patria. Las transnacionales vienen por la riqueza nacional. Cuando ustedes hablan de las grandes bondades, es importante que le expliquen al pueblo lo que significan los contratos de producción compartida, que no es otra situación de que del 1,5 millones de barriles que aproximadamente produce el país para exportación, el 40 o el 60% se le va a dar a las empresas transnacionales. Haciendo un cálculo conservador, más de 18,000 millones de dólares por año irán a parar a las arcas de las transnacionales, cuando ese dinero debería de servir para impulsar el desarrollo social de nuestro pueblo, y eso no lo dicen, se lo están negando. Hablan de educación de calidad cuando están sometiendo al pueblo a una pobreza más grave de la que ahora tenemos. Lo que le interesa a los contratistas, licenciatarios o como les llamen, es tener la mayor utilidad en el menor tiempo posible. Están hablando, decía la senadora Ninfa, de 7.5 millones de barriles diarios. A ese paso, seguramente en 6 años ya no tendremos ninguna reserva de hidrocarburos. Hay un manejo irracional del uso de las reservas, y por eso estamos afirmando lo que estamos diciendo en este momento. Existe una influencia en la política interna de las transnacionales. Senador, esto tiempo, pasó, por favor. Voy a concluir, presidente. Gracias. Esto pasó en la época del general Cárdenas, y por eso se expropió el petróleo, porque las transnacionales fomentaban la rebeldía y el acoso al gobierno de México con todo el recurso económico que le ponían a los traidores de la patria. Con las reformas al artículo 25, 27 y 28 se traiciona al país y a la mayoría del pueblo al entregar nuestros recursos energéticos al capital extranjero. Por estas razones, el Partido de la Revolución Democrática convocará al pueblo para que defendamos lo que es nuestro. Los energéticos son del pueblo, y el PRD y sus senadores y diputados federales acompañaremos al pueblo en esta lucha histórica, y estoy convencido que vamos a derrotar en el 2015 con la consulta nacional la afrenta que están cometiendo ustedes, senadores del PRI y del PAN, aliados del capital extranjero y de los intereses antagónicos a nuestra patria. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya. Por favor, senador, hasta por 5 minutos. ¿Quieres subirla? Tal y como lo dijo Emil Solá, yo también acuso. Yo acuso a Enrique Peña Nieto y a sus aliados en este Senado de la República de abrir la empresa petrolera Orgullo Nacional, pilar del milagro mexicano y del desarrollo económico de los 40s y 70s, a los capitales privados. Yo acuso a Enrique Peña Nieto y a sus aliados en este Senado de vender, ceder y rematar la principal fuente de mantenimiento de México. A Pemex, el Ejecutivo Federal ha desdeñado nuestra historia petrolizada, cuya vida ha devenido del éxtasis y abundancia económica a la virtual bancarrota de una empresa generosa, pero ampliamente saqueada por la adversidad. Yo acuso a la parafernalia oficialista, cuya propaganda mediática siempre sostuvo que la ampliación de la participación de los capitales privados en la industria petrolera no significaba privatizar a Pemex. Son ustedes unos mentirosos. Yo acuso al nuevo PRI y a su transformación del siglo XXI de entregar al país
de remitirse a las viejas prácticas chicaneras para agandallarse, de vivir el uca uca, el que lo encuentra se lo emboruca. Lo acuso del año de Hidalgo, de la ley de Herodes, de aquella frase de son rateros pero salpican. Este nuevo PRI que compra la conciencia mediante tarjetas prepagadas y vende al país entero es el vivo retrato de un exótico representada por un ornitorrinco, o de un enunciado gramatical repleto de peros, autoritario pero civil, no competitivo pero con elecciones periódicas, presidencialista pero con una vocación institucional, un partido dominante hegemónico de origen revolucionario. Si algo ha quedado claro, señoras y señores, a lo largo del desarrollo del debate en comisiones y ahora en este pleno, es la trampa fundamental que constituye el dictamen que estamos debatiendo. Y debemos reconocer que los aliados de Peña Nieto, así como los verdaderos redactores de este dictamen, lograron encontrar la fórmula ideal para pregonar ante el pueblo las supuestas bondades de esta reforma y asegurarle que Pemex no se privatiza. Muchas felicidades, señores. Siéntanse orgullosos de haber perfeccionado sus métodos oscuros, porque lo que en el fondo lograron fue la manera de entregar en bandeja de plata el patrimonio de los mexicanos a las grandes transnacionales. Pero Pemex no podía quedar intocado, no, tenían que garantizar su desmantelamiento al hacerlo competir con petroleras extranjeras en condiciones de absoluta desigualdad. La someterán a la paraestatal a una ley del mercado que es también una ley de la selva. El más grande se come al más chico. Dicen que no privatizarán Pemex, pero sí garantizaron su lenta agonía y su eventual desaparición. Y ustedes, que en esta reforma están omitiendo maliciosamente garantizar mecanismos para que Pemex se haga de tecnología que hoy no tiene, en lugar de eso, en lugar de fortalecer a Pemex, decidieron sentenciar la muerte. Así es como se consumará la privatización de la industria petrolera mexicana, poco a poco, para no hacerla evidente ante los ojos de los mexicanos. Y basta con leer el texto de esta reforma para percatarse del doble lenguaje de sus redacciones tramposas y contradictorias. Y permítanme exhibir algunas de estas redacciones tramposas para que el pueblo de México, pero también los defensores de esta reforma, tengan bien presentes las trampas y los verdaderos objetivos que oculta. El párrafo cuarto del artículo 25 establece que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución. Pero en el mismo sentido, el séptimo párrafo del artículo 27 comienza señalando que tratándose de petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Pero más adelante el propio párrafo séptimo del 27 acota y dice que la nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares. Y concluye diciendo que en cualquier caso los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Esto no es otra cosa más que privatización. Termine, y por eso lo decimos y concluyo, senador presidente, los senadores del PRD, junto con miles y miles y millones de mexicanos, vamos a luchar por garantizarle a esta y a las futuras generaciones conservar nuestra riqueza nacional. Es cuanto. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Adán Augusto López Hernández, hasta por 5 minutos en contra. Por favor, senador. Con su permiso, señor presidente. Antes de razonar el por qué nosotros vamos a votar en contra de la reforma privatizadora, quiero decirles a aquellos que nos ven en el canal del Congreso que no se dejen engañar. Esta reforma energética
va a servir para que se sigan haciendo pingües negocios, para que los dueños de los partidos familiares sigan traficando con los cambios de uso de suelo en Cancún. Qué pena me da escuchar a los senadores panistas con dos honrosas excepciones. Hablan de modernidad los de la raigambre más conservadora, de transparencia los corruptos que cuando estuvieron en el gobierno voltearon a ver cómplicemente hacia otro lado, de eficiencia los ineptos, de servir a México quienes históricamente lo han traicionado. Vendepatrias que hoy gritan con inaudita pasión, con una prisa desbocada, ellos, los que fueron incapaces de hacer durante 12 años de gobierno. Creció la pobreza, dejaron una estela de luz y de corrupción, bañaron de sangre al país. Esa es la patria que ustedes dicen defender. Nadie olvida los pingües negocios hechos sobre pretexto de Petróleos Mexicanos. Aquí hay un excontralor que no se atrevió a investigar los negocios de la familia Vibriesca, mucho menos los de la familia Muriño, mucho menos los de su excompañero senador Jorge Nordhausen en Campeche. Ya no hablemos de los del traficante Buenotorio y de Mario Ávila, señalados en múltiples negocios de Petróleos Mexicanos. Pero eso sí, aquí vinieron a decir, no tuvieron empacho en decir que había que transformar a Pemex en la palanca del desarrollo de México. Nada más que repiten un viejo discurso que viene desde las épocas de López Portillo. Y yo les voy a recordar, el 18 de marzo del 2000, Zedillo dijo: la expropiación fue la semilla de una industria petrolera propia, fuerte y muy querida para todos los mexicanos. Desde que la explotación se hizo exclusiva para los mexicanos, el petróleo ha sido una poderosa palanca de nuestro desarrollo. Fox, el 15 de marzo del 2006, con Chicontepec modernizamos la estratégica utilización del petróleo como palanca del desarrollo nacional e instrumento para reducir la pobreza del país. Calderón, el 27 de febrero de 2012, Pemex alcanzó ya una tasa de más de 100% en la restitución de reservas probadas, con lo cual se garantiza la producción permanente de hidrocarburos, su viabilidad de largo plazo y con ello que siga siendo, adivinen ustedes, la palanca para el desarrollo nacional. Esto es algo que no hemos podido decir los mexicanos en los últimos 30 años. Ahí está la moderna frase que han utilizado los panistas en esta larga jornada. Terminaré diciendo, y señor presidente, gracias por su paciencia, que un fantasma ronda en este Senado. Es el fantasma del fascismo, de la dictadura neoporfirista, aquellos que suprimen los derechos laborales de los trabajadores de la educación, que se van a reelegir, que atacaron la revocación del mandato, que suprimen la voz de la consulta popular y que hoy van a entregar a los extranjeros el petróleo y la electricidad. Eso no es modernidad. Revisen la historia de nuestro país. Este país merece que haya mejores oportunidades para todos los mexicanos. Merece que se erradique la pobreza. Ustedes estuvieron los 12 últimos años y no supieron hacer nada. Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna la senadora Laida Sansores San Román. ¿Sigue Laida? ¿Sigue Laida?
posible. Ponte aquí, y te ayudamos. Sí, así me la paran, ¿no? Sí, tú ahí, a subirla. Órale. Solo 2 minutos. Uno para protestar por la intolerancia en el Senado, no sé quién da la orden, pero no nos permitían pasar una cartulina. Hemos sido respetuosos, yo les ofrecí, lo voy a usar en mis tiempos, no estoy interrumpiendo a nadie. Sin embargo, es un forcejeo descarado con los trabajadores que están en la puerta, que cumplen con su deber. Y ahora ya sabemos que tienen una instrucción de pasar a recoger su cheque, y esto me parecería muy grave por el solo hecho que nosotros hayamos logrado introducir estas mantas de manifestación. Espero que esto se corrija y que este Senado tenga una mayor apertura y respete la libertad de expresión, sea por escrito, sea en mantas, sea hablado. Solamente quiero agregar que mi voto es en contra por todas las razones que ya dije, pero también por algo que me parece muy grave, como lo denunció el senador Camacho hace unos días. Las transnacionales han operado los procesos electorales y el pasado proceso electoral de Peña Nieto no fue una excepción. Esta reforma no es otra cosa que cumplir el compromiso inmoral e inconfesable de Peña Nieto con fuerzas económicas extranjeras. Vinieron los tratos desde antes de su elección y ya siendo presidente electo, lo cual avergüenza al país. Aquí cabe pronunciar la frase del diputado Ricardo Monreal: quien empieza comprando la presidencia, termina vendiendo la patria, y eso es lo que hoy estamos viviendo en México. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva! La patria es primero. Pemex no se vende. Senadoras, Pemex se defiende. si nos dejan permitir seguir los trabajos de esta asamblea y el favor como quedamos de retirar las mantas, e inmediatamente tendrá el uso de la tribuna la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván en pro del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, presidente. Gracias, senadores y senadoras. Así mero. Chiquita pero picosa. ¿Listo? A la hora que me permita hablar, senador presidente. Senador, por favor. Con su permiso, Gracias. señor presidente. Continúe, senadora, por favor. Qué rápido se pierde la memoria en este Senado de la República. Hace unos cuantos días, semanas, algunos de ustedes le dieron la espalda al pueblo de México al decirle sí a la reforma hacendaria.
Es una incongruencia que hoy se presenten y manoseen esa manta que los dignifica. Hay que ser congruentes para portarla y hay que tener los tamaños para soportarla, señores. Estimados compañeras y compañeros, subo hoy a esta solemne tribuna para exponer mi posición respecto a la intención que existe de reformar nuestra Carta Magna con el objetivo de fortalecer la industria energética y con ello beneficiar a México en lo económico y en lo social. Quitemos las cadenas a los gigantes mexicanos, Pemex y CFE, las cadenas de la corrupción, las cadenas del tráfico de influencias, las cadenas del sindicalismo malentendido, de los políticos empresarios. Hoy somos responsables de votar reformas que han sido muy polémicas y que han dividido opiniones. He escuchado y analizado las diferentes posiciones que existen respecto a este tema. Y aunque tengo una posición a favor de una verdadera y profunda reforma energética, debo decir que estamos dejando ir esta oportunidad de elevar a rango constitucional el compromiso que tiene México con el cuidado del medio ambiente, ya que no veo que se haya incluido esta perspectiva de manera clara y contundente. Por supuesto que sí al desarrollo económico responsable y con sustentabilidad. Estoy convencida de que esta propuesta que discutimos hoy es incompleta y en el mejor de los casos es la punta del iceberg en materia de reformas y adecuaciones que requiere nuestra legislación en materia energética. El gran tema vendrá en la legislación secundaria, en cómo protegeremos los intereses económicos y ambientales de México. No basta con aprobar esta propuesta, compañeros. Debemos aspirar a más y tener presente el liderazgo que México ha adquirido en el ámbito internacional. Por ello, con mi voto a favor de esta reforma, asumo el compromiso y la responsabilidad de dar seguimiento puntual a los cambios que se requieren en las leyes reglamentarias. Es menester y responsabilidad de nosotros estar al pendiente de cómo se pretende el gobierno federal regular las condiciones en las que participarán las empresas privadas en la explotación y aprovechamientos de los recursos energéticos. Y no me refiero solo a los recursos petroleros, sino como esta propuesta que tenemos hoy enfrente nosotros nos llevará a aprovechar el potencial eólico, la franja solar, la fuerza maremotriz, la energía geotérmica y la capacidad de generación de energía a través de la biomasa. Y en otras ocasiones ha quedado en evidencia que para el presidente Peña el tema del cambio climático no es suficientemente importante. Y les doy un ejemplo. El presupuesto de egresos de la Federación destinó 0 pesos en el recursos económicos para el Fondo de Cambio Climático previsto en la ley. Las implicaciones del cambio climático para nuestro planeta son profundas y abrumadoras. El mundo de los negocios puede y debe desempeñar un papel fundamental a la hora de desarrollar soluciones mediante la innovación y la competitividad. Es por ello que hoy estamos discutiendo de cómo llevar a Pemex y a CFE a hacer un negocio rentable y productivo. También es fundamental incluir aspectos que aseguren sus operaciones, que contribuyan a un desarrollo sustentable, como el que definió en 1987 la doctora Burland, ex primera ministra de Noruega. Aprovechemos pues esta oportunidad de legislar a favor del desarrollo de nuestro sector energético, incluyendo un enfoque vital hacia la prevención y mitigación de los efectos del cambio climático. Seamos coherentes con nuestra intención de poner al sector energético mexicano a la vanguardia y con nuestra estrategia y liderazgo a nivel internacional. Construyamos reformas de gran calado y no nos quedemos con las versiones light que nos han venido a presentar el gobierno federal. México está en nuestras manos. Construyamos junto el país que puede y debe ser. Hoy con nuestro voto haremos historia. Lo único que se requiere son mexicanos con una visión clara y definida del rumbo que debemos tomar. Se necesitan profesionistas, estudiantes, amas de casa, trabajadores, jóvenes y legisladores que tengan el espíritu y la voluntad de transformar a este país, dejando a un lado género, etnia, creencias y posiciones políticas. Seamos dignos representantes de este gran pueblo. Por ello propongo reflexionar
para que se mantenga la propuesta que presentó mi partido, la cual considera aspectos fundamentales para el cuidado, conservación y preservación del ambiente y garantizar una economía baja en emisiones de carbono, compromisos asumidos, termino, señor presidente, en tratados internacionales para frenar el incremento de temperatura. En el evento más importante de cambio climático a nivel mundial, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático, Cristina Figueres, expresó lo siguiente: somos los primeros seres humanos en la historia en respirar 400 partes por millón de CO2 o de dióxido de carbono, y esto es sumamente grave. El PAN le cumple a México. Somos un partido responsable y comprometido con el desarrollo del país. No somos un partido mezquino, no regateamos las reformas que sabemos indispensables para crear y lograr el bienestar de los mexicanos. Hoy, con mi voto consciente, de frente a la historia y con congruencia de ser y hacer lo correcto, refrendo nuestra voluntad para seguir dando los pasos para construir un México mejor y más digno. Por su atención, muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Humberto Mayans Canaval, a favor del PRI, último orador en la discusión en lo general. Con su venia, señor presidente, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti. Pedí hacer uso de la tribuna para participar en el debate sobre la reforma energética, no solo como integrante del grupo parlamentario del PRI, sino también para fijar mi posición como senador por el estado de Tabasco, entidad eminentemente petrolera. Permítanme, compañeras y compañeros senadores, plantear dos preguntas fundamentales que trataré de razonar con ustedes. La primera: ¿por qué la necesidad de una reforma energética como la planteada por esta soberanía, dada la situación energética en el mundo? Hoy, el mundo se encuentra en una etapa de transición de lo que varios científicos, expertos y economistas han llamado los inicios de la tercera revolución industrial, la cual implica una profunda y veloz revolución científica y tecnológica en los campos de las comunicaciones. Vivimos en la era del conocimiento y del Internet y de la energía. Revolución que está cambiando los fundamentos de la economía global, de la productividad, de la generación de empleos, las prácticas políticas democráticas dominantes e incluso las modas y estilos de vida del hombre mismo. Esta revolución incide de manera importante en la industria de la energía y se caracteriza por un cambio tecnológico constante y acelerado, que rompe con los paradigmas del viejo modo de producción de la segunda revolución industrial basada en el carbono y que implica, como sucede ya, la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos por una parte y la generación de energías limpias de fuentes renovables por la otra. El petróleo y el gas de lutita se hicieron ya hoy económicamente viables, mientras que la explotación de arenas bituminosas es una realidad. De la misma manera que las energías eólica y solar se vuelven cada vez más competitivas y llegarán, según los expertos, a más tardar en el año 2050, a sustituir a los hidrocarburos, dejando atrás la era del carbono. Tanto la Unión Europea, con Alemania a la cabeza, como los Estados Unidos y Canadá, están a la vanguardia de dichos cambios. Cuentan con los conocimientos científicos y tecnológicos, con los recursos económicos y el plan de acción para que el cambio se complete a mediados del presente siglo. Estados Unidos, por ejemplo, pasó a un aumento exponencial de la producción de petróleo y gas, de producir 3 millones de barriles por día en 2008 a más de 7.250.000 durante el primer trimestre de 2013.
con lo que sus importaciones de hidrocarburos líquidos cayeron 40%. Solo el estado de Texas produce más de 2.6 millones de barriles por día, superando el total de nuestra producción nacional. El uso de energías limpias, por otra parte, evitará las consecuencias catastróficas del cambio climático. Este está ocasionando a la humanidad debido al calentamiento de la atmósfera y de los océanos, derivado de las altas concentraciones de gases efecto invernadero producidas por el uso intensivo y desordenado de los combustibles fósiles. En los últimos 30 años, los desastres naturales han ocasionado la muerte de más de 2.5 millones de personas y pérdidas de casi 4 billones de dólares en todo el mundo, según la Organización de Naciones Unidas. Segunda pregunta, ¿dónde queremos que esté ubicado México en los próximos 35 años en materia de desarrollo y bienestar, dadas las grandes transformaciones que está viviendo el mundo? Hay dos respuestas posibles. La primera, atrapados en el pasado, en la era del carbono, usando tecnologías obsoletas y contaminantes, con altos niveles de incompetencia económica y por ende de desempleo, pobreza e ingobernabilidad, relegados en el entorno internacional. Y segunda respuesta posible, a partir de la explotación eficiente y racional de las reservas de petróleo y gas con las que contamos actualmente, iniciando a su vez una transición ordenada y rápida hacia la explotación de los importantes yacimientos no convencionales de hidrocarburos con los que cuenta el país: shale gas, shale oil, aguas profundas y ultraprofundas, en el corto y mediano plazo, y en la ruta de los cambios tecnológicos para obtener energías limpias de fuentes renovables hacia el año 2050, generando consecuentemente mayores niveles de riqueza y bienestar para toda la población, preservando a su vez nuestro medio ambiente y la rica biodiversidad con la que cuenta el país. En un segundo termino. De las respuestas que demos, compañeras y compañeros, a estas interrogantes y las decisiones que hoy en esta soberanía tomemos, dependerá el futuro de la nación. Para mí no hay duda alguna, he llegado a la conclusión que la iniciativa que estamos analizando hoy y las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto son visionarias y valientes, legítimas, son indispensables para modernizar a México y nos permitirá construir entre todos un país más próspero, igualitario y respetado en el contexto internacional. El presidente Peña Nieto está profundamente legitimado, dado que triunfó con una diferencia de más de 3 millones de votos y está transformando a México con esta iniciativa. Es una reforma, termino, señor presidente, que pretende poner a México a tiempo con los tiempos que corre el mundo. Es una reforma indispensable para que México entre de lleno al siglo XXI, al nuevo milenio. Como lo señalará un visionario diálogo celebrado en el otoño de 2011 entre el expresidente chileno Ricardo Lagos y el escritor mexicano Carlos Fuentes. Cito: lo que pasa es que el futuro es hoy. La reforma que nos ocupa igualmente privilegia los intereses nacionales, respeta el sentido histórico de las luchas que los mexicanos nos hemos dado en nuestro devenir histórico para preservarnos como nación independiente y soberana. Como señaló el presidente Simón Pérez en su reciente visita a este honorable Senado, la gente prefiere recordar en lugar de imaginar, prefiere caminar en lugar de volar, y es hora de volar y de imaginar un nuevo país. Es decir, se prefiere ver al pasado y no imaginar un futuro mejor. Lo reaccionario, lo conservador, lo antipatriótico, lo inadmisible es no hacer nada, quedarnos en las condiciones en que estamos hoy, es cruzarnos de brazo y ver pasar el tiempo y el progreso, como pretenden algunos. Ello significaría condenar a México al atraso, a la pobreza y a la exclusión internacional. Por ello mi voto, como legislador tabasqueño, como priista
y el voto de mi grupo parlamentario será a favor de la minuta que hoy estamos debatiendo. Y los invito, compañeras y compañeros senadores, a dar su voto a favor de México. Primero es México. Muchas gracias, compañeros. Gracias por su comprensión, señor presidente. Señor presidente, entrego por escrito mi posicionamiento para que en términos del reglamento del Senado, dado que se recortó el tiempo, sea incorporado de manera íntegra al diario de debates. Muchas gracias, señor presidente. Ya quedó registrado. Senadoras y senadores, en virtud de que está suficientemente discutido y con fundamento en el artículo 200 del reglamento, se abre el registro para reservas artículos o para presentar adiciones. Informa a la Asamblea que han quedado reservados los artículos 25, 27 y 28 y todos los artículos del régimen transitorio. Adicionalmente, se tiene la propuesta de adición de 5 artículos transitorios. Háganse los avisos a que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para coger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general.